Estamos. Empecemos, dale. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla. Sí ven todos la pantalla compartida, ¿no? Sí, Andrés Ortega dice Sí. que sí. Ya, listo. Bueno, ya, seguimos. El polietileno de alta densidad es nuestra principal actividad. Nosotros empezamos con esto en el 2010, acá en Ecuador, en los proyectos. Quien introdujo esto para el sector de agua potable y alcantarillado en diámetros grandes fue Veolia, que es la dueña de Interagua, ¿no? El Veolia es un grupo francés. En Europa y Estados Unidos el polietileno ya se usa de forma cotidiana, o sea, es algo estándar. El PVC para redes ya prácticamente no se lo usa, salvo en ciertas aplicaciones. El problema siempre es la unión, entonces de eso vamos a hablar. Las tuberías de polietileno de alta densidad se abrevian PEAD. PE significa polietileno, AD alta densidad. Pero también se las conoce como HDPE, que simplemente es en inglés, ¿no? High Density Polyethylene, pero es lo mismo. Lo que pasa es, hago esta aclaración porque siempre, la mayoría de veces lo van a encontrar como HDPE. El polietileno, por ejemplo, aquí en Ecuador, se lo ha usado también hace muchos años, pero en material reciclado. La clave está que para que el polietileno cumpla todos los beneficios que nos ofrece, es la resina. Debe ser fabricado con resina materia prima virgen. Antes se hablaba de un P80, hoy en día hoy lo actual es P100, pero ya todo está migrando al P100RC, que es una resina muy similar al P100, pero más resistente a grietas. Por eso el RC significa Resistant to Crack. Actualmente hay unos proyectos aquí en Guayaquil que se van a licitar con ECAPAC. Son proyectos en 1200 milímetros, son como 5 kilómetros en 1200 milímetros para alcantarillado. Entonces, de aquí a unos años, se acordarán de mí, van a ver que todo el polietileno va a ser P100RC. Ya las fábricas ya están migrando a esa resina, el procedimiento de fabricación es el mismo, solamente cambia el pellet, que es el que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto, así luce el polietileno cuando es la materia prima virgen. Son estas pepitas blancas y se le agrega el negro de humo, que son unas pepitas negras. Como ustedes pueden ver acá a la derecha, así se lo ve. Esto es de donde se lo succiona con una bomba y entra a la extrusora, a la máquina, y se lo comienza a fabricar. Pero como tú puedes ver, el pellet del negro de humo es poco en relación al pellet, es mínimo en cantidad en relación a la materia prima virgen. Sin embargo, el tubo sale completamente negro. El negro de humo, aquí vale mencionar, aquí, bueno, lo que yo les decía al principio, el P100 es lo que se está usando actualmente, pero ya vamos al P100RC. La norma internacional de fabricación es la ISO 4427. Aquí en Ecuador es la INEN 1744. Pero es lo mismo, son homologaciones de la norma internacional. Y luego está el negro de humo, que es el color que les da la protección a los rayos UV. Por eso es que este tubo puede ser instalado de forma expuesta, no necesita ser enterrado en zanja. De hecho, hay algunos clientes que de ahí llegó alguien más, Ángel Guamán, ya lo admití. Ya, Ángel, ¿estás por ahí? ¿Ya nos escuchas? Hola. Los demás sí me están escuchando, ¿no? Sí. Ya. Bueno, entonces, por eso este material permite, por ejemplo, hay clientes que lo están usando o lo usan hace muchos años para conectar barcos en el mar con las plantas de procesamiento de pescado en la orilla. Mandan pescado congelado por medio de las tuberías de polietileno, entonces podrán imaginar lo seguras que son las soldaduras, porque el tubo queda instalado con muertos de cemento para que se hunda y quede en el suelo.
entonces resiste a mareas, a las mareas, resiste a los rayos UV, o sea, es un gran beneficio. O sea, por ejemplo, aquí en Guayaquil lo comenzamos a usar y nosotros lo comenzamos a promocionar en la sierra y la principal aplicación es en laderas, en montañas, donde los tubos generalmente se desprenden las uniones y es ahí donde clientes agarraban y ponían cemento en las uniones para que no se suelten. Entonces, en ese tipo de uniones les han encontrado un buen uso. Sin embargo, se lo puede usar para casi todo. Ya lo vamos a ver. En todo caso, miren, aquí está un video pequeño, no los quiero cansar con esto, simplemente es para que vean cómo luce la materia prima. Esta máquina lo absorbe y lo lleva a la tolva en donde ingresa la extrusora. Así luce, es una pepa que se importa, hay pocos fabricantes de la resina a nivel mundial. Entonces, bueno, seguimos. Los diámetros van desde 20 hasta 2000 milímetros, no hay ningún inconveniente, es una de las típicas dudas de los clientes. Y pueden ir hasta presiones de 25 bar, o pueden también empezar en 4 bar. Todo depende de la presión de trabajo, ¿no? Cada bar equivale a 14.5 PSI, entonces es cuestión de hacer ahí la conversión. Lo más típico, lo más común, lo comercial es PN10, que equivale a un MPa, muy similar al PVC. Entonces, listo. Esta es una tabla donde vemos los espesores de acuerdo al diámetro y el SDR. Los tubos, igual que cualquier otro, igual que, por ejemplo, el PVC, el diámetro externo es el que se mantiene y lo que varía es el espesor, es decir, varía el diámetro interno, dependiendo si el tubo resiste más presión. Por ejemplo, veamos un ejemplo aquí. Perdón. Podemos ver un ejemplo acá, por ejemplo, el tubo de 90 milímetros. Mira que aquí arriba ustedes podrán ver PE80 y PE100. ¿Cuál es la diferencia? El PE80 era el material que antes se utilizaba y el PE100 es el actual. Para tú, por ejemplo, soportar un MPa o PN10, 10 bar, en un tubo PE100, por ejemplo, ya en 110 milímetros, ya, en 110 milímetros, un tubo para resistir 10 bar, en PE100, acá 10 bar, 110 milímetros, tiene un espesor de pared de 6.6. Sin embargo, para que sea, para resistir esa misma presión, a ver, ya me perdí, aquí está. Sí, 6.6, ¿no? Tú ves aquí, puedes ver P100, 10 bar, bajas a 110 milímetros, 6.6. Pero para que ese mismo tubo de 110, hecho con materia prima virgen, necesita 8.1. Es decir, un tubo de P80 se puede fabricar todavía, ya no es común, pero simplemente vas a tener un tubo más pesado para resistir a la misma presión. Entonces ya no es, ya ni siquiera viene al caso. No sé por qué lo estoy explicando, pero por si acaso lo escuchen por ahí, para que sepan a qué se refiere P80. Es una resina distinta, es una pepa distinta. Ok, listo. Seguimos. El tubo puede ser fabricado con líneas coextruidas. Puede ser de cualquier color las líneas, azules típicas para agua potable o rojas para sistemas contra incendios. Solamente son líneas a carácter, digamos, para identificar la aplicación del tubo. Se le pueden poner líneas cafeces para aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Pero eso simplemente es una forma de identificarlo, ¿no? Mira que algo importante aquí, el tubo desde que, si puedes ver ese video, es el tubo desde que está aguado, desde que se está fabricando, ya tiene la línea, o sea, las líneas son coextruidas, no son pintadas. Tú puedes incluso llegar a rasparlo y vas a ver, la línea no se va a salir porque es parte del tubo. Eso es algo muy importante, la línea no se va a salir. Lo que sí se puede salir, siendo sincero, honesto, es el rotulado, que ya lo vamos a ver. Pero las líneas coextruidas no, son parte del tubo.
Luego el rotulado, la norma INE 1744 nos dicta que el rotulado debe tener la siguiente información: material de la tubería, es decir, polietileno, uso, agua potable, alcantarillado, el diámetro externo, el espesor de pared que veíamos hace un rato, el tipo de resina, en este caso PE100, el sello de calidad de INEN, que es el 1744, la procedencia, Ecuador, número de lote, donde se incluye la fecha, el turno y la hora, el nombre del fabricante, y también se puede escribir el nombre del distribuidor. Desde 20 hasta 110 milímetros la presentación es en rollos de 25, 50 o 100 metros, eso depende de cómo uno lo quiera, cómo el cliente lo desee. Si bien es cierto, claro, si compras rollos de 100 metros es mejor porque vas a hacer menos fusiones. El problema es que un rollo de 100 metros es más difícil de manipularlo. Una vez que tú lo abres, el rollo, si bien es cierto, va a regresar, tiene memoria, pero al ser 100 metros va a ser un trabajo un poco más complicado que hacerlo de 25. El tema es que entre más cortos sean los rollos, vamos a tener que hacer más fusiones y eso nos incrementa los rendimientos de instalación. Pero bueno, son opciones, ¿no? Aquí tenemos unas pequeñas tomas en la planta, cómo se fabrican rollos. Eso es mucho más lento de cómo se ve, está en cámara rápida, como lo pueden ver. Pero es así como el tubo recién fabricado se va enrollando. Sale hecho rollo de la planta. Entonces, luego seguimos. Bueno, de 160 milímetros en adelante se fabrica en barras, pueden ser de 6, 11.8 y 12 metros. Considerar que, por ejemplo, cuando viene el tubo importado para diámetros mayores a 250 milímetros, el tubo viene de 11.8, pero simplemente es para que entre en el contenedor. Podrían fabricarse de la longitud que uno quiera. El problema es el transporte. De hecho, existen proyectos donde se montan las plantas de fabricación de la tubería en 3 contenedores y lo van fabricando en el sitio y hacen una sola tubería. Es súper interesante, pero bueno, eso es en otros lados. Y por ejemplo, claro, cuando la cantidad no lo justifica, porque una cama baja tiene un costo superior, podemos hacerlos de 6 metros para que entren en camiones más pequeños. Eso simplemente es decisión del cliente, ¿no? Luego, esta es la parte importante, los procesos de instalación. El tema aquí es los procesos comunes, más comunes son termofusión a tope, ese es el más común de todos, la termofusión por encaje, la electrofusión y la extrusión. Hoy yo les quiero hablar de la termofusión a tope y la electrofusión, porque la termofusión por encaje se usa para diámetros bien pequeños, especialmente en domicilios. Entonces, mejor que no lo tome en cuenta porque me dicen que no van a llegar a los domicilios. La termofusión por encaje es donde podemos verlo al final si alguien tiene una pregunta sobre eso, pero el problema es que se lo hace con la mano, entonces no garantizas alineación. Ese es el problema con eso. Y la extrusión es un proceso que se usa igual como si fuese la soldadura en acero. Se usa un hilo en lugar de la varilla para soldar, y la extrusora, que es una máquina como una pistola que va derritiendo el polietileno y va dejando un cordón de soldadura en las uniones donde nosotros decíamos. El problema con esto es que es utilizado para hacer estructuras, manjoles, pero no es recomendado para tubos a presión. Para tubos a presión las fusiones en el polietileno deben de tener presión. Ya lo vamos a ver. Entonces empezamos con el proceso de termofusión a tope. La termofusión a tope se lo realiza con equipos de termofusión a tope, que luce como esto que vemos acá a la izquierda. Yo tengo aquí tengo 2 videos. Este es uno rápido nuestro, donde muestro rápidamente en qué consisten las 3 partes del proceso de termofusión. Y hay otro video que saqué del fabricante de los equipos que nosotros representamos acá, de Italia, que es más detallado. Entonces quiero mostrarles los 2. Mira, aquí quiero mostrar, esto que está ahí él haciendo es un taladro. Mira, eso que está metiendo ahí es un taladro. Primero, el paso primero que está haciendo acá es coloca las tuberías en las mordazas y primero verifican alineación. Es decir, unen los tubos para ver si no se deslizan. Si se deslizan, tienen que volver a apretar para evitar que los tubos, para cerciorarse que los tubos estén bien sujetados. Entonces, luego metemos ese taladro y hacemos el refrentado y luego metemos esta plancha calefactora que se ve aquí para calentar los extremos
refrentados, y luego una vez que se cumplen los tiempos de acuerdo al diámetro y espesor de pared del tubo, se saca la plancha y se hace presión contra los extremos derretidos y formamos un labio de soldadura. Esto se hace bajo la norma 21307 de la ISO. Bueno, pero eso es la internacional, hay otra europea, los alemanes tienen otra, y hay un sinnúmero de normas que todas básicamente coinciden en los parámetros. Cambian una que otra cosa, pero son detalles casi insignificantes. Este es el video que les digo del fabricante de las máquinas. Como podrán ver, es un video bastante viejo. Esto quiere decir, el polietileno se lleva usando ya muchos años. Acá recién nosotros estamos entendiendo las ventajas de él, ¿no? Ahí están, los tubos están en las mordazas. Está apretando, está viendo que los tubos estén bien sujetados, comprobando alineación. En este momento ingresa el taladro refrentador que les estaba comentando. El refrentado saca una viruta, que es lo que vemos, esas tiras que salen ahí. Importante, una vez que refrentamos, no hay que tocar los extremos. Se habla de usar alcohol, pero el alcohol yo lo recomiendo usar antes de refrentar. Una vez que refrentaste es mejor no tocar, salvo como él lo toca por afuera, pero no en el lugar donde va a fusionar. Con el control de acá separamos de nuevo el carrete para meter la plancha calefactora. Calentamos un tiempo de acuerdo al diámetro y espesor de pared del tubo. Y se hace el labio de soldadura. Y listo, luego de eso se espera un tiempo determinado, en ese momento hay presión en esa unión, hay que esperar un tiempo determinado con presión y luego se suelta la presión para dejarlo simplemente descansar en contacto. Listo. Aquí un dato importante que les quiero mostrar. No es cualquier cosa eso que acabamos de ver. Quiero mostrarles mi video. No sé si me ven, ¿no? Hola. Sí, sí. Lo que pasa es que todos estamos con los micrófonos silenciados para poderte escuchar bien. Ah, ya. Ok, mira, no sé si pueden ver acá. Es así como si tú haces un corte de la termofusión, tú puedes ver cómo no existe no existe una unión. El material se fusionó. Esa es la principal ventaja de este material, que permite ser calentado y luego al ejercer presión el material se hace una fusión molecular. No existe el punto de unión salvo el labio de soldadura, que es la rebaba que queda. Pero si se cumplen los parámetros correctamente, no existe unión. Entonces, cuando tú tienes una tubería de polietileno instalada, estás hablando de un solo cuerpo monolítico. Cuando han habido casos, de hecho lo puedo documentar, puedo mandarles información que me respalde, en terremotos, donde es increíble cómo todas las redes colapsan, la mayoría de redes metálicas colapsan, el mismo PVC, mientras que el polietileno se desplaza con el suelo. Claro que puede romperse en algún momento si pasa su límite de tracción, como cualquier tubo, incluso el acero, pero es mucho más maleable, es mucho más dúctil. Y esta ventaja, incluso tú puedes llegar a doblar un tubo de polietileno para cortar el agua y luego lo sueltas y recupera completamente. No se fisura, es muy noble. A ver, entonces,
Otra cosa quería, bueno, dentro del procedimiento de termofusión, uno de los pasos que hay que hacer es verificar, eso ya podemos hacer algo específico de termofusión, pero es importante cerciorarnos de que la plancha calefactora esté calentando correctamente en todo el contorno del plato. Para eso podemos usar equipos como estos, que son termómetros externos. El equipo de por sí tiene un termómetro en una pantalla indicándote la temperatura, pero esa es la temperatura interna del plato. Y nosotros lo que tenemos que verificar es con estos termómetros externos, cerciorarnos de que la temperatura es correcta. Esto como un control de calidad, estos son las cosas que tiene que saber el operador que va a soldar, el soldador, para cumplir los parámetros correctamente y que el polietileno realmente nos dé todas esas ventajas que ofrece. Entonces, bueno, les comparto de nuevo la pantalla. Eso era el termofusión a tope. Una cosa importante acá, bueno, así luce un equipo cuando lo compras nuevo, es el carrete de las mordazas. Perdón. Entonces está la bomba electrohidráulica que está acá, que es el aparato naranja, y aquí está un soporte con el plato calefactor y el taladro, que vimos para hacer la fusión. Esto es una foto cómo se ve, mira cómo el tubo curva y se mete en la zanja, presenta es dúctil, es muy noble. Y bueno, estas son otras fotos, así es como luce una instalación por termofusión a tope. Herramienta para termofusión. La herramienta para termofusión básicamente es el cortatubo. Así como ustedes han visto estos cortatubos para tubos de cobre, para tubos pequeños, el polietileno debe cortarse así porque de esta manera le ahorras trabajo al taladro y por ende ahorras cuchillas. Para evitar el desgaste prematuro de las cuchillas, se debe hacer cortes perfectos en escuadra con cortadores profesionales y evitar hacer cortes con serrucho porque eso destruye luego el taladro, forza al taladro. Bueno, en sí, entonces el proceso de electrofusión es el otro. Así como les mostré, quería aprovechar a mostrarles un pequeño video. En esto consiste el proceso de electrofusión. Es importante, en el proceso de electrofusión se hace un raspado y es importante que ese raspado se haga con herramientas profesionales también. Aquí los pongo, como esta que estamos viendo. La idea es raspar el tubo, a diferencia que la otra que es a tope, aquí se introducen los extremos de los tubos en la unión. Se conecta el equipo de electrofusión, se conecta a esas bobinas y le da voltaje. Eso hace que dentro de este accesorio hay unos alambres de cobre que se calientan y lo fusionan. Yo les quiero mostrar ahorita, mira, me avisó que es probable que se nos corte. Entonces, si se nos corta, sería bueno que volver a conectarnos con el mismo link, si es que se nos corta. Yo quiero ahorita compartirles el video, dejar de compartir. Mira, esto es un ejemplo. Esto es un manguito electrofusión y luego lo hemos cortado. Y así es como luce. Si me explico, mientras el otro es a tope, este de aquí se introducen los extremos en la unión. Por ejemplo, así es como luce. Así es como luce un manguito electrofusión, que el que acabamos de ver. Aquí están las bobinas, que es donde se conecta el equipo de electrofusión. Y por dentro podrán ver cómo se ven un labrado. Ese labrado son las resistencias eléctricas que están incrustadas en el manguito. Hay una franja de un lado y en la otra franja el otro. Entonces la idea es meter el tubo hasta la mitad del manguito, el otro tubo hasta la mitad del manguito y conectar el equipo de electrofusión. Y el equipo de electrofusión calienta estas resistencias y el tubo queda fusionado. Ese es el proceso de electrofusión, importantísimo. Voy a compartir la pantalla.
ese es el proceso de electrofusión. Tengo un video también de la fábrica, que ahorita a ver si nos queda tiempo lo vemos, pero así luce una instalación de electrofusión. Es importante acá tomar en cuenta que necesitamos herramientas como un alineador, como se ve ahí, porque el equipo de electrofusión no tiene nada, simplemente tienen los cables para conectarse a los accesorios, pero necesitamos garantizar alineación. Por eso, en la siguiente diapositiva, estos son las herramientas de electrofusión. Raspador, como lo vimos en el video, alineadores, redondeadores, porque si el tubo ya se ovaló por estar mucho tiempo almacenado, le dejaron algo muy pesado encima, pierde la circunferencia y por ende se necesitan redondeadores. Y para diámetros más grandes, estos de acá, esto que ya tiene hasta un cilindro hidráulico, para 1000 milímetros, 1200 milímetros, y si vas a hacer electrofusión se necesita esto, no puedes unir simplemente con el manguito. Y luego están los accesorios para tuberías de polietileno. Están los de termofusión a tope, que se instalan bajo el primer método que vimos, codos de 45, codos de 90, portabridas, reductores. Quiero dejar claro algo. Todo lo que se hace en cualquier material que actualmente usen, acero, PVC, cualquiera, todo se puede hacer en polietileno. No hay nada que no se pueda hacer. Y también hay accesorios para conectarse a otros materiales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, estos son los accesorios inyectados. Acá están los accesorios ensamblados, bueno, que esto es un proyecto el mismo de la refinería, instalamos codos así. Es decir, a partir de cierto diámetro ya no pueden ser inyectados. Y se los fabrica a partir de la tubería. Es decir, se coge la tubería, se la corta en segmentos y se hacen fusiones en ángulos. Y se pueden hacer codos de 11.25, 22.5, 45, 90. Y acá están los accesorios de electrofusión, que como podrán ver, así como vimos la unión que les mostré, que se vio en el video, también hay codo 45, codo 90, reductores, las silletas para sacar la cometida de la casa, el tapón o test. Y estos son los accesorios de transición. Es decir, un accesorio que tenga de un lado polietileno, de aquí se puede unir a tope o con electrofusión, y del lado rosca para cualquier otro material, o directamente el manguito, como lo ven aquí en el centro, que es un manguito de electrofusión directamente a rosca, o los portabridas, que es el accesorio que se usa para bridar la tubería lisa. Aquí les quiero mostrar algo. Este es el típico accesorio que se usa para bridar la tubería de polietileno. Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen con esto. Entonces lo que se hace es, esta contrabrida se la mete en el tubo, este accesorio es soldado al tubo, soldado a tope al tubo o con manguito de electrofusión, como lo queramos hacer, y luego la contrabrida que previamente la metimos en el tubo regresa. Y esa es la forma, como de este lado ponemos un empaque elastomérico y nos conectamos a cualquier otro material. Esto aquí se fabrica hasta 1200 milímetros, 2000 milímetros de hecho, entonces para mí es la forma más segura de hacer una transición, mediante bridas. Salvo diámetros pequeños que se usen estos accesorios que acabamos de ver, que son roscados. La presentación ha terminado. Aquí yo ya terminé, entonces no sé si puedan desconectar los micrófonos y no sé si tengan preguntas o si se corta, como les dije, quisiera que nos volvamos a conectar para solventar cualquier pregunta que tengan. Esto es de manera rápida lo que es el polietileno. Pregunta. Esto a comparación del PVC, ¿qué diferencia de precio tiene? El precio sí es superior, pero no tanto, depende de la cantidad. No supera el 10%. De hecho, han habido proyectos donde sale más económico. Mira, hay una cosa que siempre hay que analizar. No deberíamos analizar el precio de tubo a tubo, sino de tubo instalado. La realidad, podemos conseguir datos, es que el polietileno se puede, o sea, una vez instalado, tienes un valor de mantenimiento, un costo de mantenimiento muy inferior al PVC. O sea, es raro que un tubo de polietileno se rompa. No sé si les pasa que a veces un tubo de PVC se rompe porque pasa un camión muy pesado. Eso de ahí no pasa con el polietileno. El polietileno se dobla, pero no se rompe. Entonces, cuando tú haces un análisis del sistema funcionando, el polietileno termina siendo muchísimo más económico que el PVC. Tubo a tubo, el polietileno puede llegar a ser un 10% más caro que el PVC, es verdad. Pero el sistema instalado
ni punto de comparación. O sea, por ejemplo, el PVC tiene estos empaques elastoméricos que con el tiempo de ley no hay caucho que va a resistir 50 años, 80 años como lo ofrece el tubo propio de polietileno. Y peor, si usas espiga campana y pones pegamento, o sea, aparte que es contaminante. Son uniones que nunca van a ser seguras porque estás incorporando material, estás haciéndolo mediante una unión mecánica que es el caucho, o con colada estás incorporando material. Acá estás usando el puro tubo, no hay ningún material externo, simplemente lo calientas y lo fusionas. Otra pregunta, tiempos de instalación, porque veo que el proceso de termofusión o de electrofusión toma su tiempo. ¿Si para Sí, instalar yo una tubería? bueno, también depende de algunos factores. Por ejemplo, la electrofusión tiene mejores rendimientos. Con la electrofusión, por ejemplo, no sé si tuviste una unión, simplemente el tiempo que te va a llevar es en raspar los extremos, en poner el alineador y poner el manguito. Y luego que haces la fusión, se terminó. Pero, por ejemplo, eso es en un codo, por ejemplo. Pero en cambio, en termofusión tienes que hacer una fusión para el un extremo del codo y otra fusión para el otro extremo. Entonces, eso hace que los tiempos sean mayores. Entonces, si lo haces con electro, vas a tener mejor tiempo de instalación. La ventaja, por ejemplo, frente al PVC, que puedes tener rollos. Entonces, si lo instalas en rollos de 50 metros, o sea, haces una fusión cada 50 metros, avanzas mucho más rápido. Otra ventaja, por ejemplo, en los rendimientos es que tú puedes ir, mientras vas escarbando, mientras vas haciendo la zanja, puedes ir soldando al lado de la zanja y puedes hacer chorizos de 100 metros y simplemente lo tiras a la zanja. Eso es algo que no se puede hacer con el PVC. En el PVC tú tienes que ir enterrando el tubo y tienes que ir embonando porque si no se desembona. Entonces acá tú puedes hacer un solo chorizo y luego lo lanzas. Entonces, a ver, ya, si nos ponemos a ver, no sé si, creo que no te puedo dar un valor, o sea, a ver, el tiempo de instalación es tanto, porque depende del diámetro, depende de qué método se va a usar, termo o electrofusión, y también depende de esto, de cómo se programe la obra, ¿no? Si lo hacemos en rollo, si lo vamos a soldar primero y luego lo lanzamos a la zanja. Entonces, pero sí se pueden llegar a tener mejores rendimientos que el PVC. Otra pregunta, yo veo que para la electrofusión tú necesitas unos manguitos. Sí. Estos manguitos tienen un costo. Me imagino que eso incrementa también la obra. Sí, exacto. El Esos costo. son los pros y contras que hay que analizar. En electrofusión puedes lograr un rendimiento más rápido, pero cada unión te cuesta un manguito y no son tan baratos. Por eso, la combinación de métodos es lo ideal. Nosotros siempre recomendamos que se instale por termofusión los tubos rectos, los tubos largos, los rollos, todo se lo instale por termofusión, salvo lugares donde ya no puedas entrar. Por ejemplo, puedes hacer un rollo de 100 metros, y luego, perdón, un chorizo de 100 metros, y luego otro chorizo de 100 metros, los botas a la zanja y en medio haces una unión por electrofusión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para hacer termofusión siempre necesitas que un tubo esté libre, porque en el equipo de termofusión tienes un cilindro que es el que se desplaza y son dos mordazas que con un cilindro se desplazan y las dos mordazas son fijas. Las dos mordazas fijas las vas a coger al chorizo de 100 metros o al chorizo grande que tengas y luego vas cogiendo de tubo en tubo y los vas pegando. Pero no puedes coger otro chorizo de 100 metros y arrastrarlo y pegarlo. Entonces, por eso es que la combinación de los métodos es lo ideal. Aparte que a veces se ve la necesidad de querer hacer la soldadura en la zanja y a veces no tienes espacio. Entonces toca hacer una zanja más grande para meter el equipo. Entonces lo ideal es pegar afuera y luego meter los tubos. Ya. Y Nosotros el asunto podemos... de compactación y esa situación no afecta una mala compactación al tubo, perdón. Perdón, disculpa. Una mala compactación afectaría al tubo. No, esa es la ventaja, por ejemplo. Incluso se llega a hacer que no necesitas ni siquiera una cama de arena, simplemente encima del mismo tubo, con el mismo material, el mismo material de desalojo lo puedes tapar. Siempre, obviamente, es mejor si cuidamos el tubo y ponemos todos los cuidados y le ponemos una camita de arena. Pero no es lo mismo que no le pongas cama de arena al tubo de PVC que no le pongas cama de arena al polietileno. El polietileno lo soporta, pero siempre hay que cuidarlo, ¿no?
Entonces, sí tengo que hacer un resanteo de zanja con la tubería, con el Sí, polietileno. siempre es recomendable eso es normal. Pero me Ya. refiero a que si el terreno es difícil, el polietileno se comporta mejor. No, mira, o sea, podemos conversar con gente que lo ha instalado, o sea, con contratistas que han hecho proyectos en PVC y proyectos en polietileno. Y el contratista sabe que instala mucho más rápido en polietileno y una vez que soldó, ya te olvidas. O sea, soldaste y sigues y ya no regresas. No es como, oye, se nos zafó la unión que hizo. Eso no pasa acá. Y por Eso no ejemplo, pasa. cuando tú haces, bueno, ¿no es cierto? Cuando tú haces tubería en PVC, tú haces pruebas, ¿no es cierto? Prueba de unión. Aquí también Eh, haces prueba de unión, haces prueba de tubería, haces prueba de... o sea, no, lo que se suele hacer son pruebas de presión, como en Pruebas de cualquier. presión, siempre haces las mismas pruebas de presión. Exacto. Lo único es que, claro, mira, por ejemplo, el polietileno, lo que va a pasar en una prueba de presión, hay parámetros. Nosotros tenemos las normativas, los parámetros con los cuales prueba Interagua o Veolia. Y la diferencia es que, por ejemplo, si tú pruebas un tubo de PVC o metálico, la presión no baja. Tú metes presión y la presión no baja. En el polietileno va a bajar, pero no es porque hay fuga, es porque el polietileno se expande. Entonces, si me explico, es la ductibilidad del material. Entonces, por eso también es que el polietileno tú no lo puedes unir con una unión mecánica, como una G-Ball cualquiera, porque en el día él se expande con el calor y en la noche se contrae. El tubo respira. Entonces, si tú lo unes con una unión mecánica, se va a zafar. Es por eso que cuando lo ideal es unirlo por termofusión o electrofusión, es decir, por procesos termoplásticos. Pero si no hubiese esa posibilidad y nos vemos obligados a usar una unión mecánica, tenemos que usar una unión mecánica con dientes de anclaje. En diámetros pequeños como estos, esta es la unión, este es el diente de anclaje, lo que le llaman espina de pescado. Sin embargo, en diámetros más grandes, estos accesorios ya son metálicos y también tienen dientes, lo que pasa es que son metálicos. Mm. No sé, mis compañeros, alguna otra duda. Yo tengo una pregunta. Sí. Dentro del proyecto nosotros no trabajamos solo con un diámetro de tubería, varían desde, si no estoy mal, creo que nos va a salir de diámetro desde 40 milímetros hasta 315. Uh-huh. ¿Hasta qué diámetro podemos encontrar en tubería de HDPE que no sea necesario hacer la segmentación para hacer los quiebres, poniéndolo así? Porque justo vi en una de las gráficas en donde se iba seccionando la tubería y se iba armando la curvatura que es necesaria. En este caso, ¿hasta qué diámetro de tubería no es necesario realizar esto? Ojo, creo que no va a existir tanta curvatura aquí, pero sí, o sea, va a ser necesario. Sí, mira, accesorios inyectados normalmente hay hasta 355 milímetros. 315 más común, 355 ya un poco más complicado. De ahí para adelante las curvas, los codos son fabricados del mismo tubo, pero no tiene, esa es la ventaja, o sea, no tiene ninguna diferencia, siempre y cuando se lo haga con los parámetros. De hecho, estas máquinas no se lo hacen con las máquinas en el terreno, se lo hacen en máquinas de escritorio en la fábrica. Y estas máquinas tienen data loggers y registran los parámetros de la fusión. También los equipos de termofusión pueden tener data loggers. Es decir, que el operador que está haciendo las fusiones va a estar controlado y va a quedar registrado. Y vamos a saber si no cumplió los tiempos, si por avanzar más rápido no dejó enfriar el tubo, o si por avanzar más rápido calentó menos tiempo el tubo del que debía. Entonces, si no hay data logger, te creo que puedes desconfiar en que la fusión quede mal hecha, pero si te vendemos un codo hecho en segmentos, fue hecho en mesa de trabajo, máquina de escritorio, y fueron registrados los parámetros y tiene igual condiciones que un tubo inyectado. Perdón, que un accesorio inyectado. Pero volviendo a la pregunta, hasta 315, 355, todo puede ser inyectado. A partir de ese diámetro, los codos ya son fabricados de tubo
igual los reductores, los portabridas, todo eso sigue siendo inyectado. Son los codos los que no. Hacer un molde para un codo de 1000 milímetros sería una locura en costos. Ya, gracias. Tengo Sí. otra pregunta. Como ya se te había hecho en una introducción, nosotros ya tenemos construido una de las etapas y la mayoría de su estructura es en PVC. ¿Qué inconveniente hay si se accede a hacer con HDPE, hacer la unión a PVC? Sin ¿Por problema. qué método sería? Sin problema. El accesorio, como les dije al final, el accesorio correcto para hacer la interconexión en estos diámetros, no estamos hablando de diámetros domiciliarios, sino en redes, es esto, es el portabrida y la contrabrida. Entonces, como lo vimos en la presentación, déjenme ponerle aquí, déjame compartirles la pantalla. Aquí está. Esto, como lo puedes ver acá, no sé si lo puedas ver, en la foto de la derecha. Ahí está, una T de termofusión a tope, soldada con tubos, y del otro lado ves un portabrida y una contrabrida. Y de ahí te agarras a cualquier material. Esa es la forma de hacer la interconexión. Y si me hablas para PVC o para cualquier material, esa es la forma. Buenas tardes, compañeros. Una pregunta, por favor. Sí. En caso de que se quiera unir una tubería con una válvula, Ajá. la válvula ya viene con brida. El contrabrida de ustedes ya tiene la misma cantidad, son estandarizados ya el número de orificios de la Claro, contrabrida con las válvulas. Sí, de hecho, la brida, de hecho, yo siempre recomiendo que la veamos en sitio, ¿no? Porque por ese mismo problema, muchas veces, no, es que tengo una válvula de 3 pulgadas y no se sabe la norma, si es ANSI o ISO, entonces la brida es preferible hacerla acá, pero puede ser ANSI, puede ser ISO, puede venir importada también, pero siempre y cuando nos pongamos de acuerdo con las normas. Eso no es problema, se usa el mismo accesorio que veíamos para la válvula bridada o para válvula mariposa o para válvula o hidrante o lo que haya que instalar. Para cuando es brida se usa esto, portabrida y la contrabrida. Y ahí se agarra la brida de cualquier otro material, siempre y cuando, como usted bien dice, viendo la geometría, la norma de la brida. Otra preguntita. En caso de ser la termofusión, ¿sí? Se debería tomar bien en cuenta que no haya presencia de polvo. Sí. En lugares donde vamos a poner esa tubería, hay un tiempo en que hay bastante viento y se produce bastante polvo. Sí, no, se pega en el desierto, se pega por termofusión y se pega también en el Polo Norte, con frío. Ahí lo que hay que hacer es protegerse. Es decir, lo que se suele hacer es poner una carpa para evitar eso, ¿no? Se puede poner una carpa que nos proteja del viento o, como usted dice, de tierra. Pero se pega así, o sea, en la playa se pega, es donde también la arena cae. Hay que simplemente tener las precauciones. Ya. ¿Hay algún indicio de saber que la unión por termofusión está mal hecha? ¿Tiene necesidad de llegar a hacer la prueba? Mira, la prueba que manda realmente es la de presión. Lo ideal es ir haciendo pruebas de presión sin dejar mucha longitud para saber, en realidad, podernos dar cuenta si es que algo falló. Muy pocas veces falla, pero la inspección visual es clave. Un labio de soldadura debe quedar uniforme, debe quedar igual en ambos lados. Debe de cerrar. El labio de soldadura cae así y se acuesta sobre el tubo. Es como una flor. Si el labio de soldadura, un labio está más grueso que el otro, es muy probable que la fusión haya sido mal hecha. Debes de tener en cuenta que siempre que los espesores de pared sean los mismos, es un error común eso, pegan un espesor más grueso con uno más fino y esa unión se zafa. Esa sería la supervisión visual. Es la inspección visual como en la soldadura de metal en acero. Por ejemplo, acá no se pueden hacer pruebas de tinta como se hace en el acero, pero existen pruebas por ultrasonido. Es decir, es un equipo ultrasónico que hace un escaneo alrededor de la fusión
Se pueden hacer pruebas aleatorias de eso, también se pueden hacer pruebas destructivas en campo. Existen equipos portátiles que podemos utilizar en campo para cada cierta cantidad de fusiones, para comprobar si lo estamos haciendo bien, si estamos cumpliendo los parámetros, cortamos una unión, sacamos una probeta ahí mismo, y con el equipo hacemos tracción y hacemos la prueba destructiva. Cuando haces una prueba de tracción, se rompe el tubo antes que la unión. Es así de increíble el sistema de unión. En caso que se detecte esa irregularidad que se hace por termofusión, ya se sabe que está mal hecha, tocaría romper nuevamente la tubería y tomar las debidas precauciones, ¿verdad? Por eso es que al principio, antes de empezar, se practica y se miran los parámetros. O sea, por ejemplo, tú dices, sí, el plato calefactor tiene que estar a 220 grados, pero resulta que tenemos 10 grados en la zona y hace mucho viento, entonces de pronto le subimos a 230. ¿Sí me explico? Hay que compensar un poco la temperatura ambiente y hacer pruebas. Podemos empezar cuando empezamos a hacer una prueba de tracción, por ejemplo, para saber y decir, bueno, cada cierta cantidad de fusiones vamos a hacer una prueba. Es muy difícil que falle, de verdad que es muy difícil que falle, pero siempre, por algo se hacen pruebas, ¿no? Para estar seguros. Un favor, me dices que tú trabajas con las normas de Interagua, que tienes las normas de Interagua, las normas La técnicas. norma, lo que te decía era los parámetros que ellos consideran para las pruebas de presión. Eso te lo puedo pasar sin problema. Ahí indica cómo son los procedimientos para probar. Sí, buenísimo. Si me las pasas, buenísimo. Sí, sí, cómo no. No sé si me pueden enviar un correo ahora con los correos de ustedes y sobre eso les pueda responder. Ya, listo, yo te envío. No sé si hay algo más que se les ocurra. Esto estuviera en presencia, de caso que tengamos presencia de lluvia, detener el trabajo, ¿no? Claro, sí, pero si tienes una carpa puedes continuar. Siempre se complica con la lluvia, en cualquier material siempre se va a complicar. ¿Sí? Pero te digo, mira, yo tengo un cliente recién que decía que no, porque lo veía complicado el tema de estar haciendo las fusiones, hasta que se encontró con un proyecto realmente complicado en Sitges. Y eran unas quebradas súper peligrosas y estaban haciendo eso en acero. Y bajar los tubos a pie. Yo estuve ahí soldando con ellos y les vendí un equipo de termofusión en la tubería, y realmente bajar con tubos plásticos era complicado. No me imagino cómo era con tubos de acero. Pero el problema se solucionó así. Cruzamos de ladera a ladera, de cerro a cerro, pasábamos, se instalaron unos postes, soportes para la tubería y pasábamos de una montaña a la otra con tubos de polietileno. Y podíamos ir también por los caminos, dejando la tubería instalada alrededor de la montaña, y curvaba sola, no necesitábamos instalar codos. Es como una manguera grande, pero de un material virgen que le puede dar el sol, no se cristaliza, fusionada, se rompe. Si se rompe el tubo es porque ya hubo una tracción más fuerte que la resistencia propia física, mecánica del tubo, pero no porque la unión se zafa. La tubería ha sido excelente para haberla puesto en un ramal que teníamos en Chalpar, ingeniero Andrea, ingeniero. Hubiera dado buenos resultados ahí. Te digo, mi cliente se convenció. Yo muchas veces le mostré la tubería y no me hacía caso. O sea, decía que no, eso. Hasta que vi una foto que publiqué en Facebook de unos compañeros en Perú, donde cruzaban una montaña con el tubo. Y justo él tenía el problema de Sitges. Y ahí fue que, solo viendo esa foto, él dijo, no, esta es la solución. Porque de verdad estaba complicado el trabajo. En Cuenca, la primera vez que vendí polietileno fue así. Tenían que subir unas montañas y los tubos se desprendían, los de PVC. Y tenían que estar echando cemento y tal, hasta que lo hicimos por termofusión y electrofusión. Los dos métodos fueron combinados con un ingeniero de apellido Durán, me acuerdo. Y se solucionó el problema.
Esta tubería no necesita de pinturas anti-UV, nada de eso, ¿no? Puede estar Nada, expuesta no se puede al pintar, de ambiente, al hecho, sí, ambiente. exacto, si tú lo pintas se sale. Ah, O sea, no se es antiadherente. ujú. Entonces, encima también no vas a tener, o bueno, siempre pueden haber, pero van a tener la menor cantidad de incrustaciones en la pared interna. En casos especiales, esta tubería se la puede haber, se puede poner simplemente por la razón del terreno natural, y no pasa nada. Como en el terreno natural. O sea, sin hacer ninguna excavación. Ah, sí, sí. De hecho, hay muchos clientes que la usan así. En la minería se la usa así. Los tubos que se usan para minería, para transportar mineraloductos, para transportar mineral, son lodos con alto contenido de sólidos. Se usa el polietileno. En Y lugar, se instalan diámetros de 2000 milímetros sobre el suelo. en lugares que el medio ambiente prohíbe la excavación, ingreso de maquinaria, sería ideal para poner esa tubería. Puedes dejar Solamente la tubería expuesta. Les decía al puesta. principio Ujú. que se le instala Sí, bueno. en el mar, dentro del mar. Ah, también. Se le instala en el mar, imagínate, resistir a los rayos UV, la salinidad del mar y las corrientes marinas. O sea, más que eso no va a haber. Sí, pero el inconveniente de dejar muchas veces a la intemperie sin colocarla en zanja, corremos el riesgo de que nos roben. Ah, eso Pues sí. tanto de eso sí, ¿no es cierto? Tengo otra pregunta. Mencionaste sobre los equipos para realizar lo de la termofusión. Sí. Si te digo que tenemos rangos, poniéndole ya desde 40 milímetros hasta 355 dentro de lo que son redes terciarias, ¿cuántos equipos necesitaríamos adquirir para la Depende, termofusión? depende de cuál es el tiempo que desean instalar la obra. Por ejemplo, yo te podría dar los rendimientos. Suponte, si tú vas a pegar desde, ¿cuánto me dijiste? Desde 40 hasta 500. No, desde 40 hasta 355. No voy la pregunta no va orientada al rendimiento del equipo, sino, por ejemplo, digo, yo tengo Al rango. una máquina y esa me sirve desde los 40 milímetros hasta 110, por ejemplo. Ya, eso, Puedo por utilizar ejemplo, la no, misma. la que arranca 40 llega a 160, ya, 6 pulgadas. De ahí el siguiente va hasta 200, ya no arranca en 40, arranca en 63. Luego está el de 315 que arranca en 90 y termina en 315. Luego está el de 355 que arranca en 4 pulgadas, 110, y así van aumentando los rangos. Por ejemplo, el de 500 milímetros arranca en 200. Entonces, por ejemplo, yo les puedo ayudar en eso. Por ejemplo, tú me dices, mira, todos estos son los diámetros, entonces yo te digo, bueno, se necesita uno para para esta gama, para esta franja de diámetros, otro para esto, no sé si 2 o 3. Y con eso vemos cuánto tiempo, si solo usamos esos equipos para todos los diámetros, cuánto tiempo tardaría en terminarse de instalar eso, en base a los rendimientos diarios. Y en base a eso no es mucho tiempo, bueno, se agregan máquinas para reducir los tiempos que serían frentes de trabajo. Agregar máquinas serían agregar frentes de trabajo. Ya, una preguntita. Sí, digo. En estas redes que se están proyectando, ¿Sí? se tiene estimado que posteriormente se puede que salgan más líneas o puede ser también que se incorporen acometidas a los predios. Sí. En este caso, al momento de hacer estas futuras derivaciones, ¿qué es más recomendable? ¿Hacerlo por un accesorio de electrofusión o uno de termofusión? Cuando ya estás así, cuando ya la tubería está instalada para reparaciones o lo que tú dices, es recomendable electrofusión. Mira, acá tengo el accesorio que sirve para sacar las acometidas. Esto es un accesorio especial que no es así el comercial. Pero mira, acá abajo, no sé si puedan ver, aquí se ve ese círculo, no sé si se vea, es donde está la resistencia eléctrica. Entonces, eso es lo que se va a calentar y fusionar al tubo. Ahí está, aquí adentro está una cuchilla, ¿ya? Que es la que se va a mover con esto. Entonces, lo que hacemos
Esto de aquí trae o sea, ponemos esto encima del lomo del tubo, así, y esto lo ponemos por abajo para asegurar que esto tenga contacto, ¿no? En diámetros más grandes, estos accesorios traen correas, que tú los puedas posicionar encima del tubo y garantizar que no haya luz, o sea, es decir, que haya total contacto. Y luego, una vez que lo sueltas, conectando el equipo de electrofusión acá, sacas esto, metes una llave y lo que hace esa cuchilla es bajar y perforar el tubo. Y luego lo desenroscas y el agua ya sale directamente por acá. Aquí puedes poner un manguito electro, como esto, o termofusión. Se puede hacer termofusión a tope acá. El problema es que como ya es el diámetro muy pequeño, el labio que tú veías que se forma, el labio de soldadura, que se forma en la termofusión, también se hace adentro. Entonces nos va a achicar el diámetro interno y en este diámetro ya es mucho. Luego... bueno, sí. Bueno, en el caso de nuestro, que nuestras tuberías están destinadas para lo que es riego, ¿no? Ajá. Entonces nuestras acometidas en sí van a ser de diámetros un poco más grandes, ¿no? Yo en mi caso tengo acometidas que salen desde 32 milímetros hasta 110 milímetros. Claro. Entonces, ¿hay accesorios para esos diámetros? Claro, claro. Por ejemplo, en ese caso lo que podría hacer es una T. No tengo, pero es una T electro. Pero, por ejemplo, una T como esta, que puede ser de electro. Es decir, que aquí tenga las bobinas de ambos lados y acá puede traer reductores. Hay piezas que vienen directamente con diámetros reducidos a la salida, por ejemplo. Pero si no, pueden venir así, es decir, puedes tener dos reductores, es decir, y los sueldas. O sea, se pueden ensamblar, ¿no? Es decir, cuando hay por ejemplo, si el accesorio no se fabrica directamente, tú quieres una T de 315 a 160, probablemente no hay esa reducción directa en un solo accesorio inyectado. Entonces, lo que se hace es instalar es una T de 315 y luego reductores para llegar a 160, como se hace en cualquier otro material. Ya. Bueno, antes que una pregunta, creo que sería más un requerimiento. Sí. Si nos podría ayudar así con catálogos de accesorios, porque ya supongas en el caso mío, yo ya tengo un diseño realizado en PVC y me gustaría a mí contrastar con este tipo de material. Entonces sería para poder yo sacar así de volúmenes de obra y poder hacer la contratación, la existencia de los accesorios que yo tenía más o menos en PVC, poderlos transformar a HDPE y poder hacer una contratación, ¿no? Entonces sería que nos ayude. Sí, pero, o sea, simplemente necesitas ver cuáles son los accesorios que se fabrican Claro, con más de lo de accesorios, porque yo supongo yo tengo aquí uniones de reducciones, tengo codos de reducción, tengo cruces, todas esas cosas. Sí. Entonces, para poder hacer la constatación. Mira, por ejemplo, estas cruces también. Ajá. Esta cruz es inyectada hasta pequeños diámetros, pero ya una cruz de esto ya es 160, ¿sí? Ya es una T, no sé si te das cuenta, que es una T, que la cortaron en el centro y la unieron a otra, en el medio hay un labio de soldadura. Claro, parece que un codo también es un... Sí. Ajá. Sí, cómo no. Yo tengo un catálogo, lo que tendría que ver es algo ya específico para enviarte, donde solo hable de accesorios y no es problema. Claro, o sea, de general más o menos, o sea, accesorio de tubería, por lo que hay que hacer esta transformación y poderlo nosotros también demostrar, y no solo sacar una diferenciación técnica, sino también una diferenciación económica, ¿sí? Para poder hacer ese análisis. Sí, o sea, nosotros podemos incluso presupuestar. Si ustedes lo necesitan, lo hacemos. Yo te puedo dar un catálogo general donde están medidas de tubos, medidas de accesorios, pero siempre hay cosas que se escapan ahí. Entonces, por ejemplo, cosas que no encuentras, te agradecería me las digas y nosotros te podemos dar catálogos específicos para esas piezas. No sé si... Claro, la ventaja que veo con ustedes que como son fabricantes, entonces
tienen la opción de adaptarse a los requerimientos. En otros casos, a veces son solo distribuidores y solo se tienen los accesorios definidos. En estos casos, ustedes pueden salir las cuestiones que siempre hay accesorios especiales que se presentan en una obra. Sí, no, igual, por ejemplo, en el tema de accesorios, todo eso es importado, somos distribuidores, pero nosotros nosotros traemos lo que se necesita, o sea, se hace fabricar lo que se necesita, ¿no? No es que tenemos y ahí nos quedamos. Y por eso te digo, se puede hacer todo lo que haces en cualquier otro material se hace en polietileno. Entonces, por eso te digo, si bien es cierto, sí, nosotros también somos distribuidores, pero nosotros no decimos que una pieza no hay, sí hay. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la pieza que hay que usar, y por eso entiendo lo que necesita. Yo te puedo pasar lo que hay estándar para las condiciones normales, pero si hay una cosa que digamos, oye, mira, este accesorio yo uso en PVC y no sé cómo hacerlo en polietileno, yo te paso una ficha técnica de esa pieza. Ya, eso es muy buena cosa. Ya, eso no me agrada mi pregunta, muchas gracias. Chévere, no, sin problema. Digo, una vez que ya está puesta la tubería, sí. ¿Cuál sería decir? ¿Nos brindaría un poquito de garantía que otra persona vaya que no sea con autorización a querer romper la tubería para desviar alguna toma? ¿O la tubería, o para romper la tubería hay herramienta especial para corte de la tubería? O sea, a ver, al igual que te perforan una tubería de PVC, te la podrían perforar esta acá. O sea, eso ya es un tema de agua no contabilizada. Entonces, para eso existen equipos que nos pueden ayudar a monitorear la red. Pero decirte que no la van a poder perforar, la perforan. O sea, pero eso ya, como te digo, es cuestión de cuidarla. Siempre hay cómo monitorear por ejemplo, hay equipos que pueden monitorear los grados de ruido que ocasiona la red. Y cuando alguien la perfora, ese ruido lo detectan los loggers y nos van a decir en qué sector se la perforó. Si existe eso. Por eso es que si se tiene la necesidad de realmente controlar la red, se puede desde el principio de los estudios decir que se necesita instalar loggers de ruido cada tantos metros. Entonces, eso también les puedo pasar información, cómo funcionan. Lo ideal sería hacerles una camarita cada kilómetro, qué sé yo, para poder instalar una especie, así como se instala una ventosa, ¿no? Que se hace una cometida perpendicular al tubo, hacia arriba. Ahí se puede instalar un hidrófono, que es un micrófono que en contacto con el agua, y ahí se instala un logger de ruido, y el logger de ruido registra los niveles de ruido todo el día. Y cuando hay una variación importante, nos manda un reporte, puede mandar un mensaje de texto o un correo electrónico. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo tengo una preguntita. Disculpa, aquí en la norma, bueno, la relación hacia la norma ecuatoriana, ¿cuál es la norma de HDP aquí en el país, sabes? De la INE. ¿Cuál es la norma local? La norma local es la INE 1744. 1744. 1744. Entonces, ya, ahí esa es la incluso que te da la opción, por ejemplo, Plastigamas fabrica el tubo en azul, justamente porque al polietileno se lo conocía como manguera reciclada. Y entonces, al ver el tubo negro, comercialmente era mejor ponerle color azul, se veía más moderno. Pero claro, al comienzo eran azules, sí me acuerdo. Exacto. Pero realmente el tubo correcto es negro. La norma internacional ISO 4427, que es en la que se basa la INE en 1744, habla de tubos negros justamente para que tengan protección a los rayos UV. Un tubo azul no tiene protección a los rayos UV.
Y otra cosa que nos decías, ¿qué obras, así, bueno, en este caso de obras de riego, tienen algunas obras realizadas en el país, así, en ese tipo de material? Oye, de riego tendría que averiguar, porque muchas veces los clientes compran y no sé en qué los usan. No se sabe. Pero proyectos de agua hay la bola. O sea, a ver, de forma general sí sabemos siempre que los sistemas de riego son un poco menos exigentes que los sistemas de agua. Es normal, o sea, las normas para agua potable son más exigentes porque botar agua potable no es lo mismo que botar agua cruda. El agua potable bueno, son más exigentes en función a calidad, mientras que en riego tú manejas volúmenes mucho más grandes, más por eso. Pero, por ejemplo, una válvula que se usa para agua potable no es lo mismo, o sea, es mucho más cara una válvula para agua que una válvula para riego. Por ejemplo, en agua potable no instalamos válvulas wafer, o se instalan, pero cuando ya no hay recursos. Lo ideal es hacer válvulas de compuerta. Entonces, si se lo usa para agua potable, es mi razonamiento, ahorita que me preguntas así. Pero déjame averiguar a ver si consigo un ejemplo de un proyecto hecho aquí en riego. Debe haber. Pero nosotros estamos más en agua potable, entonces en agua potable sí te puedo decir a algunos. Que incluso nosotros... Claro, o sea, agua potable, claro, la duda más de nosotros nos entra es por el problema de que manejamos grandes volúmenes, ¿sí? Póngase, te hablo del ramal que estoy yo haciendo el análisis, ¿no? Ajá. Es un ramal que tiene, bueno, liderando desde el ramal secundario, está desde 500 milímetros hasta 32 milímetros, ¿sí? Y lo que estoy haciendo yo, el diseño, me viene a mí desde 250 hacia abajo. Entonces, esa es un poco la duda para saber cómo se han comportado en estas mismas exigencias de trabajo que va a ser el riego, ¿no? Porque el riego no tiene la frecuencia de continuidad, sino la intermitencia. Va a haber siempre más periódicamente lo que es cierre de válvulas y por ende va a haber más presencia de lo que es un golpe de ariete en el transcurso de su vida útil. Por supuesto. Sí, eso o sea, no es. El polietileno no sé si te acuerdas que antes estábamos hablando de que cuando haces la prueba de presión, la presión baja, pero no porque hay fugas, sino porque el tubo se expande. Entonces, justamente esos son características que nos ayudan a soportar golpes de ariete. Obviamente que si el golpe de ariete es muy fuerte, cualquier tubo se va a explotar, se va a romper, pero el tubo, al tener esta característica dúctil, presenta mucho mejor comportamiento ante los golpes de ariete. De hecho, el polietileno se usa más en riego, de hecho, oye, ahorita pero en diámetros pequeños. Y muchas veces, acuérdate, lo que decíamos de que el polietileno la gente lo conocía como manguera reciclada, porque se usaba en riego. Y en riego nadie exigía nada porque, bueno, no era agua para el consumo humano, era para regar, entonces era agua cruda o agua filtrada, pero no era agua cara, potable. Entonces, se lo usa mucho en riego. Lo que pasa es que en material virgen es lo correcto. Aquí se lo está usando en puro reciclado. Lo que pasa es que tendría que conseguirte un proyecto que se haya hecho con materia prima virgen para que sea un ejemplo real, pero así no tengo un nombre a la mano. Ya. Esa sería mi pregunta. En terrenos inclinados para tuberías ya de pase de los 200 milímetros, ¿sería necesario colocar anclajes? O sea, siempre se le colocan, digamos, soportes, ¿no? Por ejemplo, en ese proyecto, en ese video que veíamos que les decía la refinería, se usaron estas piezas. Y esto es una restricción axial. Tiene electrofusión, tiene los cordones adentro, como lo pueden ver aquí, no sé si se vea, ahí se ve. ¿Sí? Ya, eso. Entonces acá están los pines donde se conecta el equipo electro, aquí y acá. Entonces esto se pone en el tubo y se suelda. Y es justamente porque ahí teníamos una parte expuesta, una parte quedaba enterrada y la otra parte quedaba expuesta. Y en la parte expuesta tenía soportes y tenía unas abrazaderas para soportar el tubo. Y entonces para que el tubo no se mueva, porque justamente tiene esa característica de que él respira,
se le ponen estas restricciones axiales para que no desplace. Justamente cuando hay un cierre válvula o algo de esto, el tubo puede patear, entonces se lo tiene que sujetar. No, eso, sí, no, algo se me escapaba, algo te quería decir ahí, pero sí, siempre es necesario que se soporten algo, ¿no? O sea, el tubo puede quedar guindado y no se va a desprender, pero depende, no sé No hay cuántos una norma de kilómetros. decir cada tantos metros hacer el anclaje, todavía Sí, no. claro. Existen unos cálculos que también se los puedo compartir, es cuestión de buscarlos bien, dónde están y se los puedo enviar. Cada cuánto debería ir el soporte. Por ejemplo, si una tubería va a quedar digamos, aérea, cada cuánto tienes que poner el soporte, porque la tubería, si aquí están los soportes, aquí se va a pandear un poco, y ahí se va a pandear otro poco, y así. Entonces, para que se pandee lo mínimo, hay un cálculo que se hace en base al diámetro y espesor de pared del tubo. Porque estos anclajes uno se utiliza en la tubería PVC para que no se levante. Y eso, por ejemplo, se pone en las uniones de los codos o en las uniones de la tubería. Todo Ya, eso se está ahorrando con esta tubería. no, pero a ver, pero esos soportes son para que no se salga para que no se salga el codo. Aquí ese no es el problema, sino que no se mueva. El codo no se va a zafar. Pero no sé si entendí bien la pregunta. O sea, nosotros le hacía esa pregunta porque nosotros en las tuberías que tenemos unos terrenos que son bien inclinados. Entonces nosotros hacíamos anclajes cada 50, 100 metros para que la tubería no se levante. Por la ¿Qué inclinación pasa que cuando tiene la tubería y la carga de agua que tiene. ¿Qué pasa cuando se te levanta la tubería? ¿Se sale de la unión? Eso, en la campana se sale. O sea, por lo general, esa tubería, cuando no se le pone anclaje, se sale en la unión. Claro, no, eso es lo que les contaba hace un rato que pasaba con nuestro cliente en Cuenca. Ese era el problema, se salían las uniones en las montañas, en las subidas, y con el polietileno se solucionó eso. Pero yo digo que siempre es recomendable que la tubería quede soportada, o sea, no dejarla ahí nomás. Pero eso es una recomendación. Pero el tubo puede quedar ahí, y, te digo, o sea, se lo mete al mar. O sea, pero en el mar también le ponen muertos de cemento, se lo instala con buzos que ponen unos muertos de cemento para que el tubo se hunda y quede en el fondo del mar. Y también así evitar ese culebreo, porque un tubo de polietileno puede culebrear, es una manguera. Tengo una pregunta. ¿Qué capacidad de producción tienen ustedes? O sea, si se necesita, por ejemplo, bueno, obviamente me imagino que es con tiempo todo eso, pero si surge la necesidad de incrementar el volumen de adquisición del material, ¿ustedes estarían en capacidad de cubrir esa demanda? Siempre que pone un cliente un pedido, tenemos que ver cómo estamos en ese momento en producción y en base a eso se dice, bueno, vamos a empezar en 2, 3 días o al mismo día si estamos libres. Y, por ejemplo, se trabaja 24/7, o sea, no sé, un kilómetro de tubería de 160 milímetros se fabrica en 3 días. Es cuestión de hacer los cálculos, o sea, es cuestión de que cuando lo tengas, incluso eso también yo te puedo confirmar, ¿no? Mira, para fabricar tantos kilómetros de tubería de todos estos diámetros, nos podemos tardar tanto, o despachos parciales de tanto. Pero eso ya es entrar, digamos, en detalle, ¿no? Eso ya es revisarlo en planta, con el jefe de la planta y ver. Considerando que empezamos un día X donde no tenemos nada más que hacer. Si su pedido entra, nosotros podemos comenzar a fabricar tubería hasta terminar lo de ustedes, ¿no? Eso es cuestión ya de verlo en el momento. O ahorita que están presupuestando, esas pueden ser las cosas que hagamos, digamos, simultáneamente con los presupuestos de accesorios, de las máquinas y de los mismos tubos. Una preguntita aparte de eso de la tubería. ¿No tiene usted conocimiento de tipo de medidores que se pueda calcular el consumo de agua ahí en el riego? Claro, ¿O cómo se podría calcular eso? O sea, a ver,
¿cómo vamos a medir? Con medidores. O sea, para riego, como no es muy, entiendo yo que como no es agua potable, la precisión del medidor no es algo tan importante. Se pueden usar medidores de veleta, medidores mecánicos, que nos ayuden a tener los valores de medición. Lo que nosotros usamos en agua son electromagnéticos o ultrasónicos, que son equipos mucho más costosos, pero porque en el agua no podemos tener errores. Entonces, o al menos queremos tener el dato mucho más fino, porque es costosa el agua potable. Entonces, para riego podemos usar esos medidores. Eso no quiere decir cualquier medidor que se instale, ya sea mecánico, electromagnético o ultrasónico, se le puede instalar un data logger que registre los datos de medición y que nos envíe esos datos a un servidor para tener los datos disponibles en la oficina. Pero eso ya también, o sea, si se necesitan medidores, también podemos cotizarlos dentro del presupuesto de tubería y accesorios. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, yo creo que, no sé si ya tengamos más preguntas, ya está solventado todas las dudas, para mí está bastante claro. Si nos podrías mandar también un poquito de información a nuestros correos electrónicos o me mandas al correo electrónico y yo les comparto a los compañeros. Claro, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? De todo lo que es la empresa, los productos, lo que es diámetros internos, diámetros externos, los procesos de fusión, las maquinarias, más o menos el costo de maquinarias para tener una idea de lo que es el costo de maquinarias de fusión, el rendimiento, los tiempos de ¿cómo se llama esto? De los tiempos de fusión serían, ¿no? Un poco los tiempos de fusión para tener en consideración los tiempos de cuánto nos va a llevar. O sea, se puede hacer por rendimiento, es decir, por ejemplo, un diámetro de tanto, de tal espesor, se hacen 5 pegas diarias, 6 pegas diarias y así. Para Claro, saber. para saber. Sí, Igual, sí, igual, o sea, yo preferiría, por ejemplo, enviarles información técnica y el tema precios, no sé si podamos verlo, digamos, ya, o sea, algo más o menos, un estimado, incluso la tubería, accesorios. Las máquinas sí se las puedo cotizar sin problema, porque eso no depende de nada. Pero, por ejemplo, nosotros no solo vendemos las máquinas, sino también instalamos. O sea, nosotros podemos ir al sitio y hacer las fusiones y darles de alguna forma una garantía de que eso quede bien, de que el sistema quede probado, de que quede con reportes, que lo hagamos con data loggers, por ejemplo. Entonces, esa opción también existe. Yo te puedo cotizar es la fusión, no la obra civil, porque eso es trabajo del ingeniero. Lo que nosotros podemos cotizar es el trabajo de las uniones. Es decir, que no compres máquinas, que igual debería, por ejemplo, al final de terminar todo, deberías quedarte con máquinas, más que nada de electrofusión, para hacer alguna reparación o alguna cosa que te toque. Pero nosotros podemos cotizarte eso, instalar todo y que tú veas, digamos, la diferencia entre comprar las máquinas y hacerlo tú. Siempre comprar las máquinas te va a salir mejor. Cuando hay cantidad, siempre va a ser más conveniente. Pero si se quieren, digamos, que alguien más se responsabilice por eso, nosotros hacemos eso. Bueno, se podría dar, sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya, sí se podría dar, no hay ningún problema. Dale, yo te puedo enviar ahora una información. No sé si me puedan ayudar, si me pueden enviar aquí al chat sus correos. Y sobre eso ya quedo en contacto con ustedes. Igual yo te envío a ti, Carlos, la presentación, la información técnica de que hemos hablado. Puede ser costo de equipos también. Y sobre eso seguir conversando. La idea es ver si podemos tener acceso a información del proyecto y bueno, la idea es estar pendientes a ver si podemos llegar a suministrar alguna parte, ¿no? Ya. Poder comenzar. Bueno, y muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, muy completa. Y gracias a los compañeros por la asistencia. Y, Entonces, igualmente, veremos del pendiente. muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la apertura y el contacto. Y bueno, si no es mucha molestia, envíenme los correos para quedar en contacto. Por aquí, por el chat, me lo pueden enviar. Nadie está muy bien. Ok, listo. Ya, Que listo, estén bien muchas gracias. entonces.
Le agradezco mucho Muchas gracias. Muchas la gracias. atención. Muchas gracias a ustedes. Gracias, pasen bien. Chao.